por supuesto que será naturalmente nutrida toda esta intervención a la luz de los elementos que se vayan evidenciando en el diálogo, ¿cierto? En la construcción, como debe ser y como lo he manifestado en el marco de la universidad. Entonces, un honor, me siento muy contento de poder compartir con ustedes y aquí voy sencillamente a establecer un referente, una guía para poder realizar esta intervención, pero sin lugar a dudas no es el único camino posible, sino que sencillamente es una guía, es un protocolo, es un insumo que sirve y que servirá, por supuesto, para la discusión y para generar pues este ambiente de discusión y este ambiente sobre todo de reflexión y de diálogo permanente de las ideas. Entonces la conferencia como tal o el diálogo que quisiera yo provocar hoy es en términos del currículo y el éxito académico, ¿cierto? Algunas tensiones y algunos desafíos que ocurren en el marco de este análisis curricular, pero también teniendo en la consideración lo que es una visión sistémica curricular, ¿cierto? O sea, no solamente el ambiente particular del plan de estudios, sino todo lo que puede llegar a ocurrir o condicionar ya el elemento específico, digamos, de las asignaturas o de los componentes, pues, específicos. Digamos que aquí hay una postura, ¿cierto?, que quisiera empezar en esto y en nosotros en las universidades, nosotros profesores en las universidades, pues estamos dedicados, por supuesto, a la gestión del conocimiento. Y yo quisiera que para arrancar esta intervención nos situáramos en ese camino de gestión del conocimiento. Y básicamente aquí lo que yo quisiera mencionar es que vamos a construir sobre lo construido. Qué importante, qué interesante que nosotros como organizaciones de conocimiento, organizaciones centradas en el conocimiento, profundicemos cada vez más en esquemas de gestión del conocimiento. En el transcurso de esta intervención, yo voy a hablar varias veces de la gestión del conocimiento, presentaré algunos ejemplos de la gestión del conocimiento, pero sobre todo quiero arrancar hablando de esta línea recta, ¿cierto? Que representa para nosotros el horizonte, la planeación estratégica, la visión de largo plazo de las universidades y esa que ustedes ven ahí, esa imagen representa esa planeación a largo plazo. No son universidades, no son organizaciones para 5 años, para 10 años, para 15 años. Son organizaciones que se piensan desde una perspectiva a largo plazo. Por ello, las apuestas son de largo plazo, por eso los marcos de planeación estratégica son de largo plazo, para poder acompañar todos esos componentes de la planeación desde la gestión institucional. Entonces, cuando hablamos de esa gestión, pues hombre, estaríamos de una u otra manera diciendo cuál es la diferencia o cuál es el gap o cuál es la brecha que existe entre lo planeado y lo ejecutado. Digamos que en eso se centra a grandes rasgos, me perdonarán lo reduccionista de mi afirmación, pero digamos que a grandes rasgos eso es lo que quisiera significar la gestión en alguna medida, lo planeado versus lo ejecutado y cómo lo vamos logrando. Ese es el marco, por ejemplo, de los procesos de autoevaluación institucional, sin lugar a dudas. Hay una planeación y se establecen unos esquemas de medición y de evaluación para saber qué tanto de eso se ha cumplido. Y en función de qué tanto de eso se ha cumplido, pues trazamos los planes de acción, ¿cierto? Las estrategias, los marcos de acción. Entonces, sin lugar a dudas, esta mirada de largo plazo de las universidades, pues signan los desarrollos alrededor de las funciones sustantivas, naturalmente. Entonces, mirada de largo plazo de la docencia-formación, mirada de largo plazo de la investigación, mirada de largo plazo de la extensión o la proyección social. Y esa mirada de largo plazo pues se va constituyendo en un identitario, ¿cierto? Por eso es tan importante la filosofía institucional. No es lo mismo la Universidad Francisco de Paula Santander que la Universidad A, B, C, D. No. La universidad tiene una impronta institucional, tiene una filosofía institucional y en el marco de ella, pues, signa sus desarrollos que tienen que ver con diversas aristas. Y en ese sentido, por eso es tan importante que nosotros, como profesores universitarios,
estemos involucrados en esas aristas, conozcamos esas aristas, participemos de esas aristas, pero también ayudemos a la implementación de esas aristas institucionales. Uno de los postulados reincidentes, ¿cierto?, que aparece con bastante frecuencia en todos estos asuntos inherentes a la universitología, pues tiene que ver precisamente con la calidad, ¿cierto? La calidad. Y hablamos de aseguramiento de la calidad, y hablamos entonces de gestión de la calidad, y entonces hablamos de diversas vertientes de la calidad. Pero yo estoy seguro, queridas académicas, queridos académicos, que tantas definiciones como personas hay aquí en este encuentro académico, habrá definiciones de calidad, habrá definiciones de calidad. Es decir, en el imaginario, en la cosmovisión, aparece la calidad como un elemento que, claro, que adquiere su connotación, que adquiere su diferencia y que, por supuesto, pues va alimentándose de todo un aprendizaje significativo que ocurre en torno al término. Entonces, para ello, antes de avanzar en el aseguramiento de la calidad curricular como tal, entonces yo quisiera también, bueno, y entonces, ¿qué es la calidad? Arranquemos por donde tenemos que arrancar. ¿Qué es la calidad, hombre? Porque es que no hay concepto en educación más polisémico que la calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué entendemos por calidad? ¿O qué vamos a entender por calidad? Algunos insultos de este, digamos, o aspecto importante de la calidad para el código de Hammurabi, ¿cierto? Vieron ahí 1760 más o menos, 1700 antes de Cristo, ¿cierto? Y dice lo siguiente, amigas y amigos. Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte. Recuerden el código de Hammurabi, ¿cierto? El tratado, ¿cierto? O el compendio de leyes de la época, ¿cierto? De la antigua Mesopotamia, en la que está pues la ley del tal. Nos menciona, si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil. Afortunadamente, las implicaciones y las consecuencias hoy en día no son como en aquella época, pero sí alcanzamos a identificar, sobre todo, un hecho de calidad, ¿cierto? Algo que lleva a la calidad, pero una consecuencia asociada a esas evidencias empíricas, las evidencias empíricas de la calidad, ¿cierto? Y hay unas consecuencias lógicas que se centran tanto en fortalezas como en oportunidades de mejora. En este caso, en el ejemplo particular del Código de Hammurabi, estamos hablando de unas oportunidades de mejora. Entonces, bien, la pregunta aquí que vendría, la pregunta obligada es, ¿y qué es la calidad entonces? ¿Cierto? Hay unos antecedentes y así hay unos antecedentes, por supuesto, en el marco de la historia que nos pueden hablar de la calidad. El concepto algunas veces se asocia más a la terminología industrial, ¿cierto? De la producción en línea, de la estandarización, ¿cierto? De la seguridad. Deming también por ahí aparece, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en educación, vamos a acotar la cosa porque si no nos demoraremos y estará muy nutrida, por supuesto, la participación y la discusión, pero estaremos de aquí hasta el domingo hablando qué es la calidad o por lo menos las aristas de la calidad. Entonces, ¿cómo vamos a definir en el transcurso y para volverlo operativo, ¿cierto? Un tema operativo, ¿qué vamos a entender por la calidad? ¿Cómo entendemos la calidad? ¿Qué es la calidad? Entonces, calidad entendida como excelencia o excepcionalidad, por un lado, ¿cierto? ¿Cómo se define la calidad? Y este es el marco de los procesos. Yo estoy al tanto que la Universidad Francisco de Paula de Santander ha hecho una gestión impresionante también en términos de del aseguramiento, de la acreditación. Han venido trabajando de manera decidida, responsable en este asunto de la acreditación y sin lugar a dudas, esta visión de la excelencia o excepcionalidad tiene que ver con esos marcos de acreditación. Es decir, características diferentes, únicas, centradas en la impronta, que hacen que sean reconocidos por hacer las cosas bien, pero por hacer las cosas bien desde una postura claramente institucional. La calidad entendida como perfección también aparece, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos en nuestras instituciones, en nuestras universidades,
por ejemplo, de las tasas de graduación efectiva, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora un estudiante en graduarse? Efectivamente, si vamos a tener una tolerancia de más o menos un año, más o menos un semestre. Entonces, casi que hay un sinónimo o una, digamos, un match, una igualación entre la calidad entendida como perfección, como cero errores, y las implicaciones que tiene esto en el mundo académico. Pero también algo que es muy importante, ¿cierto? ¿Cómo entendemos la calidad desde el cumplimiento o congruencia con el propósito institucional? Y yo aquí quiero detenerme un rato, compañeras y compañeros profesores. En la vida, no, ustedes podrán evidenciarlo, una de las cosas más fáciles de decir es la palabra coherencia, pero más difíciles de aplicar. Coherencia implica, de manera individual, tener articulación entre lo que usted piensa, entre lo que usted dice y lo que usted hace. Esto se dice muy fácil, de pronto ustedes pueden decir, uy, el profesor Gabalán está idílico, pues con esa afirmación. Se dice muy fácil, pero hacerlo no es tan sencillo. Imagínense eso en el entorno organizacional de una universidad. Lo que se piensa, la planeación estratégica, los planes de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, los estatutos, la filosofía institucional, con lo que se dice. ¿Qué es lo que se dice? Los lineamientos, las políticas, los instructivos y lo que se hace, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace en las universidades? Pues la formación, el aula de clase, el trabajo en el aula de clase, el trabajo desde la investigación pertinente, de contexto, regional y la proyección y la extensión. Que haya articulación entre esos tres elementos, pues hombre, sería el ideal de las universidades. Y en eso se trabaja fuertemente. No es fácil garantizarlo, por supuesto, pero es uno de los elementos característicos de la impronta de calidad. Calidad entendida como transformación del estudiante. Qué interesante esta definición. Y en el marco de muchas veces los estudios de valor agregado, ¿cierto? Que tanto aparecen en el contexto nacional, ¿cierto? Que aparecen, digamos, en el contexto nacional, pero que hace muchos años se han venido trabajando, ¿cierto? Entonces, calidad entendida como transformación del estudiante. Y aquí es donde digo que no es lo mismo una universidad de carácter público, una universidad de carácter privado, una universidad de carácter confesional, una universidad de carácter laico, una universidad de una comunidad religiosa o regentada por una comunidad religiosa, una universidad arquidiocesana o diocesana. No pueden ser lo mismo. Y por eso la calidad entendida como la transformación del estudiante es, dependiendo de las condiciones de entrada, muchas veces nuestras universidades tienen procesos, por supuesto, de selección muy rigurosos, muy estrictos, pero también hay una vertiente en la cual las universidades facilitan el ingreso de estudiantes en aras de su propósito institucional de inclusión, ¿cierto? De inclusión. Entonces, también el trabajar con estas comunidades y llevarlos a percentiles de salida a través de Saber Pro, por ejemplo, más altos, pues indudablemente requiere una transformación, una mirada importantísima de la universidad por fortalecer esta transformación. La calidad indudablemente entendida como cota mínima es el marco de muchos de los procesos que ustedes habrán hecho en la universidad. Cuando hablamos, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos en general dos grandes referentes de calidad, ¿cierto? En nuestra educación superior, uno, la acreditación de alta calidad, y lo otro, las condiciones mínimas de calidad asociadas a los procesos de registro calificado, ¿cierto? Naturalmente, la calidad entendida como cuota mínima, pues tiene un acento importante en estos procesos. La calidad entendida como justiprecio, el valor contra el costo, también es un análisis interesante, ¿cierto? La calidad entendida como el valor percibido, ¿cierto? Por lo que se está, digamos, de alguna manera en un efecto transaccional. Esta es una mirada un poco más, si se quiere, cargada, digamos, de significado a nivel del valor, ¿cierto? Del valor que representa
la inversión en educación, pero no estoy hablando solamente en términos económicos, estoy hablando en términos de la misma movilidad social. ¿Qué representa la inversión en educación versus el beneficio mismo en la calidad de vida una vez egresado de una formación a nivel de pregrado, posgrado, maestrías, doctorados? Y transversalmente, pues la calidad entendida como mejoramiento continuo, ¿cierto? Como mejoramiento continuo, que es la base indudablemente de muchos de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Entonces, bien, esto ya que nos hemos puesto más o menos en consenso sobre lo que vamos a decir de la calidad, ¿cierto? Para no ir a cometer algún error procedimental o algún error conceptual o algún error epistemológico en el asunto, pues ya nos hemos más o menos, ¿cierto? Más o menos puesto en sintonía con la definición o con los aristas que adquiere la calidad. Naturalmente, entonces, ahora vamos a focalizar un poco la discusión en cómo se evidencia, digamos, estas estadísticas o estos aspectos de tendencia en el marco de esta calidad. Yo quiero que tengamos un momento, queridos académicos y queridas académicas, para ver algunas cifras de referencia. Yo no voy a hacer una declaración, digamos, descriptiva de lo que se está observando en el gráfico, dado que cada uno de ustedes lo puede hacer en este momento, ¿cierto? Analizar las tendencias de qué es lo que se trata, pero sí diré en general que hay varias o hay una serie de variables que acogen como propio, digamos, el imaginario de calidad desde diverso tipo de aristas. Por ejemplo, el acceso universal a la educación superior. Como ustedes lo ven ahí, ¿cierto? En las últimas 2 décadas ha aumentado en general en todas las regiones, ¿cierto? El acceso a la educación superior. Entonces, claro, esto plantea un reto de cobertura que nosotros en los últimos años en la región, en Latinoamérica, hemos venido trabajando en la cobertura, ¿cierto? Ustedes ven cómo ha crecido nuestra región, sobre todo Centroamérica y Suramérica, en ese asunto de la cobertura, pero que indudablemente al analizar las cifras también viene en este momento a través no solamente de la situación de pandemia, sino hace algunos años también esta cobertura, ¿cierto? No, quizás no ha crecido en la medida que debería crecer y marca esto una reflexión. Más allá del gráfico, yo quiero hablarles de lo siguiente, y es las universidades definitivamente tenemos una misión transformadora y hoy más que nunca en la historia moderna se está poniendo a prueba esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido también una diversificación de ofertas educativas, ¿cierto? Anteriormente, quizás la competencia de la universidad se centraba en Cúcuta, ¿cierto? En el oriente colombiano. Hoy la competencia es en el mundo, ¿cierto? Hoy no hay límites. Y un poco más acelerado a raíz de la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Si queríamos en algún momento estar en la perspectiva, ¿cierto? En el 2030, yo creo que esta pandemia o esta emergencia sanitaria, de las cosas positivas que nos ha traído es que nos puso en el 2030 casi que de un puntapié. Nos llevó al 2030 o al 2035 de una, a nivel de estas tecnologías de la información y comunicación que aparecen y sobre todo la posibilidad de la internacionalización, que es uno de los elementos clave también a nivel del análisis curricular, la internacionalización curricular. Entonces, naturalmente, el reto en nuestras universidades empieza también cuando empezamos a ver unos declives en la matriculación, ¿cierto? Producto de varias cosas, entre otros elementos. Aunque se ha incrementado la tasa de cobertura a nivel general, pero podemos evidenciar que al existir diversificación de la oferta, de los programas, de las instituciones, de las universidades, pues naturalmente crece la cobertura, pero el papel individual, ¿cierto?, de las universidades en términos de la participación cada vez se va mermando un poco, ¿cierto? Mermando un poco, o los alcances no son tantos como en un momento estaban. Eso asociado también a las tendencias de los estudiantes. Ya hoy en día los campos tradicionales, los estudiantes digamos, no lo quieren estudiar como mucho, ¿cierto? Campos tradicionales de formación. Entonces es parte de esa perspectiva académica también qué campos son los campos de ahora y sobre todo que estamos educando para una sociedad
de la cual estamos educando ahora para una sociedad del futuro, ¿cierto? En términos de esas competencias, pero esta es una variable importante, el acceso. También otro elemento, ¿cierto? Como lo ve ahí en nuestro gráfico, ¿cierto? Parece haber una fuerte relación entre el PIB per cápita y la tasa bruta de matriculación, ¿cierto? Terciaria, es decir, en universidades. Es decir, que esto se vuelve también un círculo virtuoso en la medida que la tasa bruta de matriculación aparece sobre todo en condiciones socioeconómicas un poco más altas, lo que quiere decir que hay un gran esfuerzo que hacen universidades cuando sus poblaciones, pues hombre, naturalmente son de estratos 1, 2 y 3. Es un gran esfuerzo que se hace y sin lugar a dudas, pues esto debe permitir no solamente garantizar el acceso, sino también garantizar la calidad de los procesos. Por eso es un asunto definitivamente muy complejo. También por equidad de género hay algunos elementos importantes, hay algunos elementos interesantes. Estos datos los pueden consultar en UNESCO, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, ¿cierto? Aparecen con esto. Este informe es a 2020, al año pasado. Entonces, a finales del año pasado salió este informe muy interesante. Lo pueden buscar también en la página de la UNESCO, del IESALC, del Observatorio pues, para América Latina también y el Caribe. Pueden encontrar también mucha información de esta. Son datos realmente que ponen en contexto el papel de la educación superior, no solamente de hoy, sino también a nivel prospectivo. Entonces, el género también, nosotros vemos cómo hay digamos, una distribución en términos de la matriculación bruta para hombres, para mujeres, lo que de cierta manera asigna el desarrollo de las sociedades, ¿cierto? Y cómo los campos de formación pues vienen alrededor de eso. Entonces, un asunto antes de pasar a de los profesores, pues tiene que ver precisamente con la internacionalización del currículo, con la demanda de las propuestas formativas, porque indudablemente hay varios retos. El equipo, por ejemplo, de la alta dirección de la universidad, ¿cierto? Los profesores, los estudiantes, en fin, todo el tiempo la comunidad académica está pensando, bueno, ¿cómo innovamos? Bueno, ¿cómo transformamos? Bueno, ¿cómo hacemos más investigación? ¿Cómo optimizamos los recursos? ¿Cómo hacemos más de pronto con menos? Y ese es un papel fundamental que recae sobre todo en el dinamizador de las funciones sustantivas, que es el profesor. El profesor. Por eso es tan importante, o sea, la universidad no se hace arriba por 2 o 3 o 4, 5, 7 o 10. La universidad es su comunidad académica. La universidad es su colectivo académico. La universidad son sus estudiantes. La universidad son sus profesores, su músculo de pensamiento. La universidad son sus directivos, son sus administrativos. Esa es la universidad. Entonces, en la dinamización de las funciones sustantivas, pues hombre, aparece en el marco de lo que el profesor, esa figura, ese profesor, ese referente, estamos hablando del profesor como un profeso, ¿cierto? Como un profeta, como el que trae el mensaje, como el que trae un mensaje. En este caso, no solamente desde un punto disciplinar, sino que ustedes también están viendo cómo, incluso antes, pero se ha evidenciado más ahorita les muestro unos datos de una investigación que realizamos, pues se ha visto cómo el profesor también, pues hombre, adquiere en esta emergencia sanitaria el papel de sociólogo, de antropólogo, de psicólogo, de trabajador social. Entonces, es realmente una profesión y a esto es lo que me quiero, a esto es lo que me quiero detener aquí. Es una profesión. Muchos de nosotros hemos sido formados en otros campos, ingenieros, abogados, comunicadores, contadores, aparecen en el marco de la universidad, pero ser profesor, amigas y amigos, ser profesor es otra profesión para la cual hay que formarse, hay que cualificarse, hay unos sentidos y alcances propios de la profesión docente y en ese orden de ideas, cómo se percibe esta profesión en América Latina, ¿cierto? Hay un estudio muy interesante del BID, ahí lo dejo para que los que quieran lo puedan consultar, también es muy interesante.
y habla por qué se pierde o por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo, ¿cierto? Sobre todo unas cifras muy interesantes de cómo el profesorado o la formación del profesorado requiere, de cierta manera, aumentar la selectividad en el ingreso, ¿cierto? ¿Por qué yo hablo de estas variables? Aquí la pregunta es ¿por qué Jesús Gavalán está hablando de estas variables de contexto? Porque todos estos elementos, como ustedes lo verán ya a nivel de la conclusión, signan el desarrollo curricular. Es decir, que no es una cuestión de asignaturas, no es una cuestión de los prerequisitos, que si esto va después de esto otro, que si metemos más o menos de estos cursos, que si las unidades de aprendizaje entonces las hacemos por resultados de aprendizaje o las hacemos por competencias, o si las competencias son mejor que los resultados de aprendizaje, o los resultados mejor que las competencias, o si que ponemos niveles de dominio. Aquí el asunto es un poco más macro y es cómo transmitir, cómo estructurar proyectos educativos, proyectos académicos que convergen con estas realidades no solamente nacionales, estamos hablando de realidades internacionales, porque como ustedes bien lo saben, hoy en día no me gusta utilizar la palabra competencia, pero la voy a utilizar. La competencia no es con las universidades de la región, de la ciudad. Definitivamente no. Hoy los estudiantes, las empresas, los profesores tienen un abanico de universidades que va desde la Universidad Hassan II en Marruecos hasta la Universidad de Ottawa en Canadá, desde la Universidad de Concepción en Chile hasta la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador. Entonces, por eso la visión curricular debe ser una visión sistémica, una visión holística, una visión integradora. ¿Cómo ha venido avanzando América Latina en estos marcos de formación inicial docente, cierto? Entonces, hay unas cifras en este informe que muestran cómo la profesión docente, sobre todo a nivel inicial, es considerada digamos, lo que llamaríamos un paraguas, ¿cierto? O sea, mientras tal cosa voy a ser profesor, mientras tal otra voy a ser profesor. Naturalmente, existen también unos profesores que dicen, no, mi estructura es ser profesor, mi vocación es ser profesor, mi ímpetu está relacionado con el ser profesor. Y yo creo que esta formación nos corresponde a las universidades, nos corresponde al Estado, nos corresponde a una serie de actores tener este insumo fundamental, y es la formación permanente de nuestro profesorado. Hay que mejorar la calidad, ¿cierto?, de los programas de formación, ¿cierto? Los sistemas de acreditación indudablemente han dado, hace 20 años, las condiciones, ustedes lo podrán saber, los profes que tienen un poco más de experiencia aquí en este espacio, en estos espacios académicos, sabrán que hace 20 años quizás las condiciones de contratación del personal docente no eran como son hoy en día. Hablo en general en las universidades. Y esto se debe mucho a los sistemas de acreditación internacional, nacional, las agencias de acreditación, porque viene un acento importante en la reivindicación de las condiciones profesorales. Entonces, por eso ustedes ven que en los lineamientos de acreditación a nivel regional, sobre todo México, también, ¿cierto?, Centroamérica y Suramérica, un acento importante es el profesorado. No solamente porque es el dinamizador de las funciones sustantivas, sino porque hay un papel en el cual hay que ir homologando, en el que hay que ir nivelando, ¿cierto?, el papel predominante y el papel tan importante que tiene el profesorado en la construcción de las universidades y en la construcción de la sociedad. Yo quiero mostrarles esto también, ¿cierto?, para que miremos más o menos cómo está el desafío. Me dicen, por favor, si pueden ustedes escuchar el video. Me dicen, me confirman. Sí, señor.
Doctor, no se está escuchando el audio. ¿Me escucha? No, no, señor. Do you want me to stand up? Yes. All right. Ahora sí. Bien, tenemos un ejemplo particular aquí de condiciones pues ya asociadas a quizás inteligencia artificial, ¿cierto? De los datos, el manejo de datos, la analítica de datos. Entonces, ¿qué quiero poner el acento o en qué quiero poner el acento aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! Es muy fácil. Dice el Centro pues, de Filosofía y la Educación de la Universidad de Oxford, ¿cierto? El futuro de la educación es muy fácil. Si tu trabajo puede explicarse fácilmente, puede automatizarse. Si no, no. Voy a ponerles otro sencillo ejemplo para redondear el argumento. Este es un profesor Einstein pequeñito. Ustedes lo pueden ver en Google, ¿cierto? Las funcionalidades que tiene muy interesantes. Les voy a colocar un breve video de esto también para que lo podamos ver. ¿Me confirman, por favor? Yo creo que ahí vamos a poder escuchar. The scientific fact. Professor, what's the weather like in Charlotte? Conditions in Charlotte are breezy. The current temperature outside is 70 degrees, with a low of 41 degrees. By the way, not to put myself out of a job, but you can tell the temperature by counting the chirps of the cricket. He's always trying to encourage you to learn, to reach, to grow. Just like the real Einstein, he explains everything in very simplistic terms. He walks like Einstein, talks like Einstein, has Einstein's facial emotions. Most of all, Einstein's personality. Professor, have you heard any good jokes lately? Stop me if you've heard this one. An ion meets an atom on the street and says he has lost an electron. The atom asks, "Are you sure?" The ion replies, "I am positive." Technology is often now very cold and socially isolating. By bringing an animated character into our physical world, we're humanizing the technology instead of dehumanizing the humans. Professor Einstein has an amazing set of facial expressions. He'll smile, he'll frown, he'll throw his forehead, he'll stick his tongue out. It makes people want to interact with it. It makes people want to use it. It makes them feel friendly and comfortable, especially when you're learning something. If you're learning something new, having an emotional connection with the robot is really important. Tell me about the brain. Now then, weighing in at 100 billion neurons, the human brain is practically Se perdió el audio, doctor. Esto es la innovación didáctica de la pedagogía. Who are like us, dreamers. And if you can get behind this task, then Hanson Robotics can change the world. Muy bien. The scientific fact. Muy bien, entonces hay varios asuntos, como nos decía el profe hace un rato, la innovación didáctica, ¿cierto? De la pedagogía. Efectivamente, hay un asunto aquí de fondo, ¿cierto? Entonces, lo dice Rafael Reif, presidente del MIT, no lo dice Jesús Gavilán, no lo dice Jesús Gavilán. Bueno, yo también lo digo, pero el precursor de eso fue él, no quiero apoderarme de esas frases, pero dice lo siguiente: las universidades tradicionales corren el riesgo de volverse irrelevantes. Las universidades deberán montarse en la ola y ofrecer clases presenciales y en línea en proporciones similares. ¿Qué quiere decir esto? Profesoras, profesores, hoy en día nosotros tenemos un reto fundamental. Estamos en nuestra clase, vamos a suponer, de filosofía, ¿cierto? Entonces, hablando de la filosofía,
yo estoy hablando del arjé constitutivo, ¿cierto? Del principio constitutivo de las cosas, como tenían los filósofos presocráticos, los socráticos, ¿cierto? El arjé, el principio constitutivo, ¿cierto? El que parte todo lo creado. Y resulta que en mi clase de filosofía digo, bueno, y el arjé de Heráclito era precisamente el aire, ¿cierto? O era precisamente el número. El principio constitutivo de las cosas en Heráclito era el número. Inmediatamente un estudiante que está al frente toma su dispositivo y pregunta muy rápidamente, ¿cierto? Ni siquiera ya tiene que digitarlo, solamente toma su celular y dice, oye Siri, principio constitutivo de Heráclito. Y aparece la respuesta de inmediato. Oye Google, principio constitutivo en Heráclito. Y va a aparecer rápidamente que es el fuego. ¿Qué era el fuego? En este caso no hay, ustedes como profesores lo saben, no hay una cosa peor en un escenario del aula de clase que un estudiante le pierda la confianza a su profesor, que un estudiante le pierda el respeto académico a su profesor. Hoy tenemos un reto importante porque el conocimiento está a la orden del día en los dispositivos. Ahora, la pregunta es, la labor de nosotros, profesores, si nosotros como profesores pensamos que lo principal es la transmisión del conocimiento, se nos acabó el trabajo. Ya vamos buscando otra profesión o vamos volviendo a las profesiones de origen porque ya se nos acabó el trabajo. Si lo principal... Porque preguntan estudiantes sin respeto. ¿Pregunta un estudiante sin respeto? ¿Cómo así? Porque usted dice que el estudiante por preguntar es irrespetuoso frente al profesor. No. Y más faltaba. Que no hay nada peor que un estudiante le pierda la confianza a su profesor cuando sabe que su profesor está dando una información errada. Es a lo que me refiero. ¿Cierto? Que usted esté diciendo en su curso, no, el arjé constitutivo de Heráclito es el fuego, es el aire, es el viento. Y su estudiante le pueda decir que usted efectivamente no tiene o que está errado. Eso no estoy diciendo que sea un irrespeto, sencillamente que si un profesor piensa que su papel es de transmisión del conocimiento, definitivamente se ha acabado el trabajo como tal. El papel del profesorado es otro. El papel del profesor debe ser un papel de acompañante en el conocimiento, de ese aprendizaje precisamente, pero naturalmente, por supuesto, si me hice entender de esa manera, presento excusas, pero no es que sea un irrespeto preguntar, naturalmente, no. Es que el estudiante le pierde la confianza a su profesor cuando ve que está diciendo información que no es, imprecisa, ¿cierto? Que esa información no verás. Y si eso lo confirma en Scopus, en WOS, en bases de datos científicas, pues obviamente desvirtúa mucho el papel del profesorado. Básicamente eso es. Bien, pero también a nivel curricular aparece esta discusión y centrémonos un poco en esto. Yo no me voy a detener en las cifras de los investigadores, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver investigadores por población, ¿cierto? En equivalente a tiempo completo por 1 millón de habitantes. Vamos a ver la simulación. Yo antes de entrar en valores y sacar aquí la tablita, la rajatabla, pues, y decir, vea, que aquí tienen 2.4 y aquí tienen 3.1. No, yo quiero es que vean las burbujas nomás, para que vean cómo ocurre esto. Las burbujas, en medida que haya un mayor diámetro de la burbuja o del circulito, pues quiere decir que hay un mayor número de investigadores. Miren que la simulación arranca en 2001, 2002, miren el crecimiento de las burbujas, miren que van pasando los años y miremos América Latina. ¿Ven ustedes la dimensión? ¿Qué quiere decir? Pues, hombre, una mayor capacidad de, por lo menos, demostrar números cuantitativos en términos de investigadores por millón de habitantes. Miremos América Latina, miremos México, ¿cierto? Centroamérica, Suramérica. Entonces, primer elemento, América Latina y los investigadores. Segundo elemento, porcentaje del gasto en actividades de investigación y desarrollo que se realiza en el sector empresarial. Como lo he dicho, no quiero entrar en la minucia pues, de cada uno de los daticos, lo pueden encontrar también
en el Instituto de Estadística de la UNESCO, para que vean pues los datos precisos, brutos del asunto, pero quiero decir solamente que entre más negrito sea el grafiquito este de calor, pues quiere decir que las investigaciones se desarrollan más en articulación con la empresa, es decir, es la empresa, es el sector el que paga las investigaciones. De hecho, cuando uno va a estudiar, ustedes que han tenido también esa formación, los doctores sobre todo, o magíster que se han podido formar en el extranjero, saben que uno de los aspectos fundamentales, sobre todo en algunos campos, en campos aplicados, es tener una empresa sponsor, una empresa patrocinadora. Esto quiere decir que de entrada el doctor está haciendo una investigación que se centra en el marco de solucionar un problema real de la industria, un problema real de la industria. Y por eso los vínculos, pues hombre, son mucho más cercanos a la industria, al componente real, a la investigación de cara a la pertinencia que de pronto en otros países. Yo quiero mostrar este mismo gráfico, pero en actividades apalancadas en la academia. Porcentaje del gasto en actividades de investigación y desarrollo que se realizan en el sector universitario. Ustedes ven, por ejemplo, que China ya se vuelve un poquitico tenue, ¿es cierto? Algunos países se vuelven tenue, y Colombia y los países de la región empiezan a resaltar un poquitico. ¿Qué quiere decir eso? Pues hombre, la conclusión es esta. Muchas veces, yo no estoy diciendo que esto ocurra en el marco de la universidad, solamente que en general, como universidades, pues las investigaciones son para la universidad, ¿cierto? Entonces, publicamos muchas veces nuestros Scopus, nuestros WOS y demás, que son muy interesantes, ¿cierto? Tributan indudablemente, pero sería interesante, yo le estoy diciendo una mirada paralela al asunto, sino una mirada complementaria. Sería interesante que además esos WOS y que además esos Scopus permitieran desarrollar investigación de carácter aplicado, ¿cierto? De carácter no solamente que se quedara en la universidad. Y es que el asunto es que como el mayor patrocinador de esta investigación y desarrollo es la universidad, pues casi que en general en América Latina la investigación se queda en la universidad. Muy interesante en los repositorios, muy interesante en la biblioteca, pero ¿cómo fortalecer entonces el asunto curricularmente para llegar a una investigación más pertinente? Pues la investigación desde un paradigma integrador, ¿cierto? Entonces ya sabemos la dimensión internacional de la cooperación, es un asunto importante, la complejidad de los problemas y las soluciones. No son campos aislados, por eso es que cada vez a nivel curricular, a nivel de investigación, a nivel de formación, se requieren diálogos académicos, profesores de diversas áreas, análisis multidisciplinares, análisis interdisciplinares, transdisciplinares, porque definitivamente los problemas son complejos, no son aislados, no solamente es el de economía pensando en lo de economía, el ingeniero pensando en sus dispositivos, el abogado pensando en sus leyes, ¿cierto? Los contadores, no, son campos, los problemas de la sociedad son problemas complejos y yo no quiero definir complejidad desde una perspectiva tan reduccionista como pensar la complejidad desde la dificultad. Estoy hablando de la complejidad desde la teoría de Morin, ¿cierto? Cuando habla de su pensamiento complejo, la integración de capacidades, la gestión de empresas sociales y privadas, el cambio tecnológico y los avances. Estos son elementos que hacen de la investigación pensarse desde un paradigma un poco más integrador, ¿cierto? En el conjunto de los aspectos a valorar en la investigación, pues hombre, cuando estábamos empezando nuestros sistemas de acreditación, muchas veces la discusión era en términos de capacidades, de recursos, ¿cierto? Por eso aparecían hace 20 años número de doctores, número de magíster con los que cuenta la universidad, número de doctores con los que cuenta la universidad. Sí, capacidad de recursos. Hoy la discusión es, bueno, y con los doctorados que se está realizando, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos a nivel cultural, a nivel económico, a nivel ambiental, de salud, de política, ¿cierto? Científico. Solamente por poner un ejemplo, ¿cierto? El tema de los doctorados, el tema de la infraestructura. Hace algunos años, las universidades, organizaciones deben tener sistemas de información que apalanquen la gestión. Hoy en día es qué tanto usamos esos sistemas de información. Estamos tomando decisiones con los sistemas de información, estamos haciendo gestión del conocimiento apalancada en la información. Eso ya es otro asunto. Entonces,
Muy seguramente, y las evaluaciones en los sistemas de aseguramiento de la calidad ya se van centrando cada vez más en impactos. Y para redondear el asunto, quiero mostrarles también a nivel de investigación en educación superior en tiempos de COVID. Fue una investigación que hicimos en la corporación que dirijo con profesores de universidades de varios países, entre esos, pues, estos países que ustedes ven ahí, en la que llegamos a abordar diversas variables. Yo voy a pasar un poco más rápido acá, pero pedagogía, ¿cierto? En tiempos de COVID, cómo se desarrolla la pedagogía, racionalización del trabajo, competencias digitales, tecnología y recursos, evaluación del aprendizaje, ¿cierto? En profesores y estudiantes. Hay algunas cifras muy interesantes. Naturalmente, como lo he prometido, esta presentación van a quedar con ustedes para que puedan repasar los datos, las estadísticas, todo esto. Yo solamente me voy a detener en algunos aspectos, ¿cierto? Estábamos capacitados para trabajar virtualmente, sobre todo en presentación de contenidos. Cumplimiento de los objetivos de la asignatura, en grado alto, mediano, la mitad. De resto, más o menos. Las clases se desarrollan en el horario habitual y con la misma duración que en condiciones de presencialidad, 70% sí. Es decir, que esto ha ocasionado, sin lugar a dudas, un incremento en términos del trabajo, ¿cierto? Anteriormente teníamos nuestros encuentros presenciales y el trabajo por fuera, pero hoy estamos tratando de llegarle o a la virtualidad o a la presencialidad digital o a las clases remotas o a todo junto, Entonces se desborda un poco la capacidad también. Las competencias digitales, ¿qué es una competencia? No voy a ponerme en este momento en esa discusión que sería bizantina y que además no terminaría, pero sí lo que diré es que muchos de nosotros estamos capacitados en herramientas tecnológicas, en herramientas de apoyo, pero otra cosa son las competencias, ¿cierto? Poder hacer en contexto algo y en esta situación más que nunca se puso a prueba esas competencias. La tecnología y los recursos, miren ustedes, algo para resaltar y es de pronto herramientas sincrónicas como estas, Zoom, Meet, Google, Jitsi, los utilizamos muy bien, pero quizás herramientas un poco más de interacción, Kahoot, Socrates, Likers, Nearpod, Mentimeter, en fin, al principio no se utilizaba muy bien y yo creo que poco a poco hemos ido avanzando, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes variables considera que ha sido su mayor dificultad durante las clases? Miren que la tecnológica es una, pero la psicológica, pero la pedagógica, pero la curricular, ¿cierto? O sea que el asunto no es solamente de conexión. La conexión pues la hacemos y presentamos una que otra cosa, ¿cierto? En este momento yo estoy presentando y conexión. Pero detrás de todo eso hay una aproximación, hay una vertiente un poco más profunda, ¿cierto? Entonces, lo primero a reflexionar, y les dejo estas preguntas también para que ustedes la puedan escribir ahí, si quieren al final, como nos decían al inicio, podemos abrir un espacio para el diálogo, sería interesante en términos de estas preguntas. Normalmente yo trato de dar mi postura sobre esto, pero dado el nivel en el que estamos, ¿cierto? Yo sé que ustedes han venido teniendo unas formaciones profesorales muy intensas, entonces no quisiera ser irrespetuoso, ahí sí utilizando bien el término, en aventurarme a dar una respuesta de eso, más bien los quiero escuchar a ustedes dentro de un momentico a ver si consideran o no que ha existido en general, un detrimento en la calidad de la educación. Digo en general, no estoy hablando de manera particular en la universidad, sino en los procesos de mundo, en los procesos globales. ¿Consideran ustedes que esto ha ocurrido? Porque esto fue una reflexión también que se hizo con los maestros a nivel de América Latina y después yo le daré la respuesta de lo que ellos han manifestado. ¿Consideran ustedes que la formación profesoral y estudiantil debe ser prioritaria? ¿Por qué ponemos profesoral y estudiantil? Porque se creía en algún momento que no. Lo que pasa es que los profesores debemos capacitarnos en estas herramientas, pero los estudiantes también. Una cosa es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y otra cosa es utilizar plataformas para el aprendizaje. En esto creo que estamos a la par en necesidad de capacitación, tanto profesores como estudiantes. ¿Ustedes creen que esta presencialidad digital o prácticas asociadas ha llevado en general a un incremento del trabajo, ¿cierto? ¿Cuál ustedes creen que ha sido el rol de la evaluación formativa y sumativa en estos ambientes, o de acuerdo a lo que hemos conversado? ¿Creen ustedes que se ha privilegiado más un ambiente sumativo que formativo? ¿Creen ustedes, por ejemplo, que se han incrementado en este tiempo de emergencia sanitaria los plagios, por ejemplo, en las universidades
pero que quizás esto también pone de manifiesto o pone un dedo en la llaga en que nos hace falta desarrollar evaluaciones un poco más auténticas, que no sean tan memorísticas, porque la memoria es fácil de plagiarla. Cuando usted pregunta, bueno, ¿cuáles son las capitales de tal? Plagio, todo el mundo, claro, obvio. Pero si desarrollamos esquemas de evaluación auténtica, quizás minimizamos un poco la probabilidad del plagio. El diferencial de calidad versus la marginalidad percibida, es decir, los esfuerzos que hacemos por la calidad y si eso lo percibe en general la comunidad académica, pero también la sociedad percibe el esfuerzo en esa marginalidad, digamos, fruto de ese diferencial de calidad. Guarden esas preguntas ahí, y yo ya en un momento, al final, establecemos y abrimos ese espacio para el diálogo. En Colombia también hay una discusión muy interesante en esto. Cómo es un desafío, ¿cierto?, a nivel curricular, hablar de esto, de los resultados de aprendizaje. No voy a hablar en este momento, pues, en profundidad del asunto, porque no creo que sea el interés de la charla, ¿cierto?, del taller en este momento particular, pero sí voy a decir que hay una discusión muy interesante, que ojalá nosotros, ustedes como comunidad académica también, se pudieran unir en torno a la discusión de lo que representa el Acuerdo 02 del CESU, el Decreto 1330, la Resolución 21795, los elementos, digamos, asociados a esto, porque es muy interesante, no solamente en términos de poder estructurar un modelo de largo plazo, sino cómo poder apalancar el concepto de la calidad. Y lo dice, ¿cierto? La alta calidad se define en este Acuerdo 02 como lo que ustedes alcanzan a leer ahí, ¿cierto? No me voy a poner a leerlo específicamente, pero vean lo que dice ahí, ¿cierto? Hay unas palabras clave en esa definición de la calidad. Y aquí quiero terminar entonces con esto, ¿cierto? En el argumento. La diversidad, la calidad significa diversidad, hombre. Respeto a la diversidad. Respeto a los contextos. Entendiendo la calidad como diversidad. Pero también entendiendo la calidad está en esa definición como transformación. Definitivamente el estudiante no puede ser el mismo cuando entra a una universidad que cuando sale. Pero no estoy hablando en términos académicos única y exclusivamente. No puede ser el mismo ser humano cuando entra que cuando sale. No puede ser la misma persona cuando entra que cuando sale. No puede tener las mismas competencias ciudadanas cuando entra que cuando sale. Debe existir una transformación, pero no solamente del estudiante. Un profesor universitario no puede ser el mismo cuando entra a una universidad que cuando sale de una universidad, cuando permanece en una universidad. No puede ser el mismo, naturalmente. Hay una sensibilidad propia de la profesión docente que acompaña toda esta reflexión en torno a esa transformación. Pero también la calidad implica la identidad. Por eso es que es muy importante, profesores, profesoras, situarnos desde la perspectiva de la misión institucional. Hay unos referentes antropológicos de la misión institucional ahí, en la Universidad Francisco de Paula, Santander. Ese postulado, ese párrafo de misión institucional, ahí detrás de ese párrafo de misión institucional, compañeros y compañeras, hay referentes antropológicos, hay referentes éticos, hay referentes sociales, planteamientos psicológicos, epistemológicos en el campo de formación, en cada uno de los campos de formación que ustedes ofrecen. Hay unos referentes institucionales, los biológicos, los de sostenibilidad, los estéticos, ¿cierto? Hay esos referentes en esa misión institucional. La invitación, amigas y amigos, leamos, pensemos esa misión institucional a la luz de estos referentes. Y se dará uno cuenta que no es lo mismo entonces la universidad en la que ustedes están siendo profesores que otra universidad, ni siquiera de la región, ni siquiera del país, ni siquiera a nivel mundial. Hay unos referentes que los hacen ustedes únicos y que desde ese postulado se acompañan los logros, ¿cierto? Se evidencian esos resultados, ¿cierto? Y se puede hablar de que es una universidad pertinente también. Pertinente. Que se circunscribe a las problemáticas sociales
y que valora ante todo los impactos. El hombre de Vitruvio, ¿cierto? Una obra cumbre del Renacimiento, más o menos en 1490, Leonardo da Vinci, ¿cierto? Fue inspirada en el arquitecto romano de la época Vitruvio, por eso lleva su nombre, el hombre de Vitruvio, y era un canon de las proporciones humanas. Ustedes saben que en el Renacimiento el símbolo de la belleza era la proporcionalidad. La proporcionalidad se consideraba el signo máximo de la belleza, ¿cierto? O sea, ¿cómo se describía la belleza? La proporción. La proporción era uno de los supuestos de base para decir que algo era bello, era porque era algo proporcional. Entonces, aparece esta una de las obras cumbres, pues, del Renacimiento, también de Da Vinci, por supuesto, cuando establece el canon de las proporciones humanas a través del hombre de Vitruvio. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque esa es la universidad. Se trata de un asunto de proporcionalidad. No es parecerse a las otras, ni más faltaba. El hombre de Vitruvio decía que hay 1/10 de la altura total de cualquier persona, desde la barbilla hasta donde empieza el cabello, es 1/10 de la altura total. Que el ombligo es el centro natural del hombre, ¿cierto? Y que pueden trazar la circunferencia como ustedes la ven ahí, o un cuadrado inscrito en esa circunferencia, como ustedes lo pueden observar ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La proporcionalidad. La proporcionalidad acompañada en la misión institucional, ¿cierto? Entonces, esto nos llevará muy seguramente a hablar de misión institucional, que deriva en perfiles de egreso, que deriva en niveles de dominio. Quizás, si es el deseo de la universidad, hablar de los resultados de aprendizaje desde esa perspectiva. Esto llevará a los cursos, los indicadores de desempeño, los contenidos, las actividades de aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Es decir, que la evaluación, el acto evaluativo a nivel curricular, a nivel del plan de estudios, se circunscribe a la lógica de la misión institucional. No es un aspecto inconexo, es un aspecto que nace, que tiene su raíz en la misión institucional. Y por ello se vuelve tan importante a la hora de reflexionar sobre esto, sobre hablar de las taxonomías, ¿cierto? Yo sé que ustedes han trabajado el asunto, no me voy a detener en esto, pero sí hablar del impacto tan importante que puede tener para una universidad, hablar desde sus propias taxonomías, es decir, de los niveles cognitivos asociados al aprendizaje de los estudiantes. Hay muchas taxonomías. Bloom, ¿cierto? Se ha acostumbrado mucho, pero también está la de Bloom modificada, que es la de Anderson y Cransworth en 2001. También está la taxonomía de solo de Bix de 1982, la pirámide de Miller. Hay muchas taxonomías. Lo importante es que se acompañe de una reflexión sobre lo importante a nivel institucional. Entonces, ya para cerrar, de acuerdo a lo que hemos hablado y para concluir un poco y abrir el espacio del diálogo, quiero mencionarle algunos supuestos de base para optimizar el trabajo desde el entorno curricular, ¿cierto? Llámese resultados de aprendizaje o no, pero es el entorno curricular de acuerdo a lo que hemos hablado. Son estos 10 elementos. Pueden ser más, claro, obviamente, pueden ser menos. Es una visión particular digamos, de pronto de mi experiencia, ¿cierto? Pero ante todo es una visión particular del profesor Jesús Gabalán. No es una... es un aspecto pues que nace en el marco de una reflexión y que por supuesto estará susceptible obviamente de ir ajustándose, de ir mejorándose, pero representa una postura inicial del asunto. Ustedes los pueden ver ahí: institucionalidad, coherencia, pensamiento complejo, capacitación, identificación, cultura de la evaluación, inversión, contextualización, gestión del conocimiento, infraestructura y mejoramiento. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué representa cada uno de estos elementos? ¿Por qué son tan importantes cada uno de estos elementos? ¿Por qué son tan importantes a la hora de estructurar el componente asociado al análisis curricular? ¿Por qué se vuelven importantes? Hombre, desde la institucionalidad nosotros garantizamos como académicos que exista una alineación. Hay una filosofía institucional, ¿cierto? Hay que tener una mirada para trabajar desde lo curricular, desde los componentes institucionales. Ese es el primer punto, la institucionalidad. El segundo punto tiene que ver con eso que hablábamos hace un rato, la coherencia institucional. ¿Cómo somos coherentes institucionalmente o buscamos permanentemente la coherencia? Es algo que claro, es difícil de garantizar. Teóricamente es difícil y pragmáticamente es mucho más.
Pero ¿cómo nosotros garantizamos esa coherencia institucional? Con ánimo curricular y en general con ánimo de desarrollo de las funciones sustantivas. Entonces, primero, institucionalidad. Segundo, la coherencia institucional o la coherencia. El pensamiento complejo visto desde la teoría de, como lo mencionaba hace un rato, desde Edgar Morin, cuando habla de su pensamiento complejo, ¿cierto? De los 7 saberes para la educación superior, del principio logramático, de recursividad, dialógico. Él nos expresa todas unas interrelaciones. Las universidades estamos interrelacionadas, los campos están interrelacionados. Por eso, cada vez más a nivel curricular se van a necesitar estos campos híbridos o estos campos que nacen en el seno de la inter, multi y transdisciplinariedad. Cada vez más, porque los problemas, lo hemos visto, son problemas complejos. Pero también se requiere de una capacitación, ¿cierto? Para estructurar procesos curriculares y sobre todo hablando en términos de estos resultados, se requiere una capacitación que va en el marco de toda la comunidad universitaria, de toda la comunidad académica. Una cultura de la evaluación, que lo tienen muchas universidades, que ustedes lo tienen, porque esa cultura de evaluación, esa cultura de la autorregulación es la que nos permite ir validando en el contexto las apuestas, nos permite ir validando lo que vamos haciendo, pero sobre todo nos permite ir realimentando los planes estratégicos de desarrollo, ¿cierto? Cuando hay una cultura de evaluación, pues permanentemente ese gap que hablábamos al inicio, ese camino del que hablábamos al inicio, se va realimentando entre lo que observamos, entre las mediciones, entre las evaluaciones y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo planeado. Indudablemente esto requiere una inversión. Requiere inversiones, no es lo mismo trabajar bajo un ambiente de competencias, de resultados o bajo un esquema tradicional, inversiones de tiempo, inversiones de dinero, inversiones de esfuerzos. Hay que destinar unos recursos para esto. Es interesante pensar lo curricular también desde el fenómeno contextual, lo veían ustedes ahorita en el gráfico, y cómo ha sido el contexto, ese es el otro elemento, lo contextual, ¿cierto? Pues hombre, no es lo mismo la formación de un ingeniero en la región atlántica, en la región de la Orinoquía, en la región central, en la región del Pacífico. No es lo mismo la formación de un ingeniero en Estados Unidos, no es lo mismo la formación de un ingeniero en Chile. Por supuesto, habrá unos campos comunes que hacen a la profesión homologable, ¿cierto? En el concierto de las profesiones, pero que también debe tener la característica o la capacidad de pensar, de contextualizar en el país, en la región, en la institución de educación superior. Hay que contextualizarlo porque si no terminamos desvirtuando una filosofía institucional, ¿cierto? Cuando uno empieza a coger, bueno, vamos a coger este resultado, este de acá, ¿cierto? La receta que sirve para todo, y tengo unas fuertes críticas ahí que de pronto en otro escenario la podríamos hacer. Cuando traemos esos modelos importados, ¿cierto? Esos modelos importados, llámese, bueno, ustedes ya saben las palabras, no quiero decirlas, llámese cuando traemos esos modelos importados sin mucha reflexión, los contextos son diferentes, el país es diferente, las condiciones de los estudiantes son diferentes, las condiciones del profesorado son diferentes. Por lo tanto, hay que hacer yo le llamo así, una tropicalización del discurso, una platanización del discurso. Hay que platanizarlo un poquito, hay que ponerle plátano a eso, hay que volverlo más pragmático, hay que tropicalizar la cosa. Hay que hacer una gestión del conocimiento, les voy a poner un ejemplo sencillo de la gestión del conocimiento. En nuestras instituciones, universidades en general, hablamos del relevo generacional. Qué interesante sería hablar de la integración generacional. Los profesores con cierta trayectoria en las universidades tienen unas experticias, unos quehaceres, fruto de esas participaciones desde hace muchos años en las universidades, que es muy interesante poder afrontar. Sobre todo son profesores con énfasis en lo pedagógico, en lo docente, en la innovación. Los profes que vienen con ese ímpetu, pues en ese mal llamado relevo, son doctores muchas veces, publican, investigan, en fin, porque tienen otro chip. Pero no es que una cosa sea mejor que la otra, no es que el profesor porque tal cosa, no.
Integrémonos, hagamos gestión del conocimiento en las universidades. Por supuesto, la infraestructura institucional como soporte a todos estos elementos y el mejoramiento permanente, el mejoramiento continuo. Entonces, bien, queridas amigas y queridos amigos, resulta que vamos a poner, quiero finalizar con esto. Imaginémonos, cerremos los ojos por un momento ahí en su puesto, en su lugar de trabajo, en su oficina, en su casa, y pensemos en esto. Resulta que en el Zulia, allá por la quebrada Guaduas, creo que es muy cercano a donde ustedes están, ¿cierto? Por la vía de la quebrada Guaduas, por allá por el Zulia, resulta que están construyendo unos grandes edificios, ¿cierto? Supongamos que están construyendo unos complejos grandes, y resulta que lo importante, la mirada importante era la mirada del edificio, ¿cierto? Entonces hay que construir unos edificios grandes. Pero en la construcción de esos edificios resulta que se necesitaron ladrillos. El edificio representa en las universidades su misión, su estructura, estructura filosófica, por supuesto estoy hablando. Y se necesitaron ladrillos. Ladrillos muchas veces en las universidades, ¿cierto? Hace una analogía un poco a ciertos procedimientos, a ciertos elementos que son muy importantes, pero que no perdamos el acento sobre el edificio. Entonces, se necesitó el edificio, se construyeron muchos edificios y entonces ya para los edificios se necesitaron ladrillos, pero entonces empezaron a hacer fábricas de ladrillos, supervisión de ladrillos, supernumerarios para los ladrillos, digamos, toda una infraestructura logística, una cadena de abastecimiento para los ladrillos, y en algún momento se generaron una sobrepoblación de ladrillos, que ya no había más edificios en el Zulia para construir y nos quedamos con demasiados ladrillos. Queridas amigas y queridos amigos, pensemos siempre en lo importante de nuestra misión institucional, de su misión institucional, y cómo nosotros, desde nuestras áreas de trabajo, desde nuestra importante labor que nos fue conferida como profesores, permitimos que se logre esa misión institucional. Les auguro el mayor de los éxitos en este nuevo semestre que comienzan, también con este taller una adecuada culminación en cada uno de los elementos, y por supuesto agradecerles a cada uno de ustedes como profesores, como profesoras, porque la calidad de la educación en este momento se ha mantenido a pesar de las vicisitudes, a pesar de la emergencia sanitaria, gracias a personas y a profesores como ustedes que lo han entregado todo y más allá, porque la calidad se mantenga, y no solamente se mantenga, sino que se vaya mejorando con el día a día. Muchísimas gracias a todos y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias.